Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 123, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 8. Luke, 454. Planteamiento del ensayo. En el ensayo sobre el entendimiento humano, Luke declara que quiere concretar el origen, la certeza y la extensión del conocimiento humano, en sus diversos grados hasta llegar a aquellos que tienen el mínimo de certeza o la mera probabilidad. También declara que quiere llevar esta investigación con método llano e histórico, es decir, analítico y descriptivo, el método que Gassendi había recomendado a la ciencia en general, evitando detenerse en los problemas metafísicos que pueden nacer a lo largo de esta investigación. De ahí que rechace fuera de su consideración la hipótesis de Hobbes sobre la naturaleza material del espíritu y de las ideas, limitándose a considerar sólo las ideas en cuanto tales, o sea, como objetos de conocimiento. Pensar y tener ideas son la misma cosa. Y aquí introduce enseguida Luke la primera limitación fundamental. Las ideas proceden exclusivamente de la experiencia. Esto es, son fruto no de una espontaneidad creadora del entendimiento humano, sino más bien de su pasividad frente a la realidad. Y puesto que para el hombre la realidad o es realidad interna, su yo, o es realidad externa, las cosas naturales, por esto las ideas pueden derivar de una u otra de estas realidades, y se llamarán ideas de reflexión. Si se derivan del sentido interno, o ideas de sensación si se derivan del sentido externo. Son ideas de sensación, o más sencillamente sensaciones, por ejemplo, lo amarillo, lo caliente, lo duro, lo amargo, etc. Y en general, todas las cualidades que atribuimos a las cosas. Son ideas de reflexión, la percepción, el pensamiento, la duda, el razonamiento, el conocimiento, la voluntad y en general todas las ideas que se refieren a operaciones de nuestro espíritu. Luke se mantiene fiel al principio cartesiano de que tener una idea significa percibirla, esto es, ser consciente de la misma, y se sirve de este principio en la crítica de las ideas innatas, expuestas en el libro primero del ensayo. Este primer libro sirve de introducción al cuerpo de la obra, ya que la doctrina de las ideas innatas constituye un postulado, el cual, si fuera aceptado, haría imposible el empirismo, tal como Luke lo entiende, esto es, como limitación del conocimiento humano a los datos dados por la experiencia. Mediante las ideas innatas, el hombre tendría a su disposición posibilidades ilimitadas e incontrolables de conocimiento y no sería posible ninguna limitación precisa de sus efectivas posibilidades. Luke no dice cuáles sean los filósofos contra quienes va dirigida su crítica del innatismo. Nombra, a propósito del innatismo de los principios prácticos, a Herbert de Cherbury, 419, pero no toma de él las tesis fundamentales que son objeto de su crítica. Ciertamente también debía conocer los argumentos cartesianos, pero el innatismo de Descartes no tiene el sentido explícito y actual que Luke refuta. Probablemente pretendió fijar de una manera típica las tesis fundamentales de cualquier innatismo, de modo que su crítica adquiera la mayor universalidad y valga contra todos los defensores del innatismo. Esta crítica se reduce sustancialmente a un argumento único. Las ideas innatas no existen porque no son pensadas. Una idea no existe si no es pensada. Las ideas innatas deberían, en efecto, subsistir en todos los hombres, y por tanto aún en los niños y en los idiotas. Pero como no son pensadas por esta clase de personas, no existen en ellas y no pueden considerarse innatas. Se dice que los niños alcanzan la conciencia de las ideas innatas en la edad de la razón, pero en la edad de la razón se alcanzan también conocimientos que no se consideran innatos. Nada impide
pues, que se puede llegar también a los que se consideran innatos. Así como no hay ideas innatas, tampoco hay principios innatos, ni especulativos ni prácticos. Los principios especulativos que se consideran innatos, por ejemplo, el principio de identidad, todo lo que es, y el principio de contradicción, es imposible para la misma cosa ser y no ser. No son verdaderamente innatos porque no cuentan con el consentimiento universal. Pero, aunque lo tuvieran, tampoco podrían llamarse innatos, porque puede demostrarse que los hombres llegan a ellos por otro camino, esto es, por el de la experiencia. En cuanto a los principios prácticos y morales, Locke afirma que no se puede proponer ninguna regla moral de la cual no podamos legítimamente preguntar la razón, lo cual sería perfectamente ridículo y absurdo, si las reglas morales fueran innatas o tan evidentes como debe ser todo principio innato, de manera que no necesiten ninguna prueba para apoyar su verdad y ninguna razón para recibir aprobación. Toda la fuerza del argumento de Locke reside en el principio de que una idea o noción cualquiera, para estar en el espíritu, debe ser percibida, principio netamente cartesiano. Se explica, por tanto, por qué Leibniz, 438, aun admitiendo el mismo principio, haya defendido el innatismo, distinguiendo grados de percepción. Si las ideas innatas no son percibidas claramente por el espíritu, pueden, según Leibniz, ser percibidas oscuramente y existir, por tanto, en el espíritu en forma de pequeñas percepciones. Es esta la tesis defendida por Leibniz contra Locke en los nuevos ensayos sobre el entendimiento humano. Leibniz admite, pues, como Locke, el principio cartesiano de la idea como objeto de conciencia y llega a la confirmación del innatismo sólo distinguiendo diversos grados de conciencia. De Descartes y de los cartesianos se aparta Locke al negar que el alma piense siempre. No hay ninguna razón para creer, dice, que el alma piense antes que los sentidos le hayan proporcionado las ideas sobre las cuales piensa. A medida que éstas aumentan y son retenidas por medio del ejercicio, aumenta la facultad de pensar en sus diversas manifestaciones. Esto es, componer las ideas y reflexionar sobre las propias operaciones. Aumenta su patrimonio y al mismo tiempo aumentan su facultad de recordar, imaginar y razonar, y todos los otros modos del pensamiento. La misma posibilidad del pensamiento está, pues, condicionada y limitada según Locke por la experiencia.